en Efesios capítulo 6. Vamos a leerlo, no es muy largo, así que si lo tenéis ahí, pues, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y después nos dice cuál es la promesa: para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. El versículo 4: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor, en la enseñanza del Señor. Después nos cambia de relación y nos habla de siervos o esclavos y dueños. Esclavos, obedecer a los amos según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que tratan de agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo. En algunas versiones dice siervos, la que más os guste. Esclavos suena un poco fuerte, pero es lo que eran en la realidad. Esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón, sin quejarse, sirviendo con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que lo bueno que cada uno haga, esto obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. Vamos a hacer lo mismo con ellos, abandonando la amenaza, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como el vuestro, está en los cielos, y que no hay acepción de personas en su presencia. Vemos aquí en primer lugar de que le está hablando a creyentes, siervos y amos creyentes. No le está hablando a amos que no conocían a Cristo Jesús, que no conocían el mensaje de Cristo. Le está hablando a creyentes. Y nos habla de la relaciones. Acordarse que la carta a los Efesios está dividida en dos partes: la parte teórica, que son los primeros 3 capítulos, y la parte práctica, que son los últimos 3. Y es importante saberlo porque nos gusta mucho citar la última parte del capítulo 6, del 6:10 en adelante, pero tener en cuenta lo que vimos en la primera lección, de que las cartas de Pablo, o la Biblia entera, hablando en general, la Biblia entera no está dividida en capítulos ni en versículos. Sobre todo las cartas no se deberían leer divididas en capítulos y en versículos, sino en todo su contexto, para entender cómo funciona todo este concepto. Entonces el apóstol Pablo aquí nos escribe y nos dice que hay una enseñanza. La enseñanza, como hemos visto, es nuestra posición en Cristo. Es quién somos en Cristo. El libro de Efesios se concentra mucho en Cristo Jesús, en la grandeza de Cristo Jesús, en su soberanía, en lo importante que es el sacrificio de Cristo Jesús, en la victoria que Cristo Jesús logró en la cruz del Calvario, y en nuestra posición en Cristo, nuestra posición en esa victoria. Acordarse que para entender las cartas de Pablo, sobre todo Efesios, Filipenses y Colosenses y Gálatas y Romanos, prácticamente todas, hay que entender y no pasar por alto esa palabra porque todo funciona en todo el cristianismo, todo lo que es la relación con Dios, con Cristo, con la vida del creyente, entre comillas, es el secreto a la victoria, es estar en Cristo, y todo lo que tenemos es en Cristo, y todo lo que somos es en Cristo, y todo lo que podemos hacer y hemos sido capacitados a hacer es en Cristo. Y es por eso que muchas veces, cuando algunos como yo, predicadores o maestros como yo y otros como yo, que enseñan estos libros y dicen: tú tienes autoridad, tú tienes poder, no le pidas a Dios nada, sino no le pidas a Dios nada, sino establece y di lo que la palabra de Dios ya dice sobre la enfermedad, sobre las batallas, sobre la victoria. Dicen que somos arrogantes, o que somos orgullosos, o que no somos humildes. Sin embargo, no se trata de arrogancia, ni humildad o falta de humildad. Se trata de lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, y que nosotros, por nuestra cuenta, no podemos hacer nada. Y lo que hacemos, y lo que la Biblia dice que podemos hacer, lo hacemos porque estamos en
Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo, porque estoy en Cristo, no por mis hechos ni porque sea más santo o menos santo, más bueno o menos bueno. Okay, entonces eso es el libro de la carta de los Efesios resumida. Y antes de terminar, vamos, si nos da tiempo, repasar, resumirla un poco en general. Entonces vemos aquí que cambia de la parte teórica a la parte práctica. En Efesios 5 nos dice ser imitadores de Dios, andad en amor, ser imitadores de Dios, y termina con el versículo: por eso también vosotros por ambas partes, que cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo, y que la esposa tema al esposo. No sé si os acordáis o no, pero terminamos diciendo del orden, el orden de Dios para que las cosas funcionen. Cristo es la cabeza, la cuerpo la iglesia es el cuerpo. Después para que lo entendamos, compara esa relación de orden a el esposo y la esposa. El esposo es la cabeza, que representa a Cristo, la esposa es el cuerpo, que representa a la iglesia. Para que la iglesia funcione y sea efectiva en todo lo que hace, tiene que estar sujeta al esposo. Para que la iglesia funcione y pueda hacer todo lo que Efesios nos dice que podemos hacer y tenemos en Cristo, tenemos que estar sujetos a Cristo, que es la cabeza. Y cuando vivimos en ese orden, los ángeles, tanto los buenos como los malos, toman nota. Os acordaréis que la semana pasada hablamos un poco del velo. El velo no es, vuelvo a repetir, no es una señal de humillación, no es un legalismo, no es un concepto de, como eres mujer tienes que ponerte el velo. No, es una señal de autoridad. La mujer se pone el velo cuando está orando, profetizando o enseñando, o sea, fijarse bien lo que estoy diciendo, porque no está prohibido de que enseñe, profetice y hable en la iglesia en nombre de Dios, siempre que los ángeles vean que hay un orden, porque si no se convierten en el centro de ataque de Satanás y de las obras de Satanás para callar a los profetas y para callar a lo que están, disminuir la autoridad, mejor dicho, de los que están hablando, sean hombres o mujeres. Y aquí sigue con el mismo orden. Vemos que habla de esposo, esposa, ahora habla de hijos y padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo justo, es lo que Dios quiere que hacemos. Esa relación entre hijos y padres, entre esclavos y amos, os dais cuenta que está justo en medio de la parte donde trata de la iglesia como esposa y la parte donde trata de la iglesia como guerrero. No sé, que es otro tema que hemos tocado aquí en Efesios, que habla de la iglesia como el edificio, el templo del Espíritu Santo, la esposa del Cordero, y vamos a ver ahora en estos últimos capítulos, en este último capítulo, que trata de la iglesia como guerrero. Pero todos estos versículos prácticos, esposas, someteos al esposo, hijos, a vuestros padres, no provocáis a los hijos, siervos, obedecer a los amos, respetar y tratar con respeto a los siervos. Estos versículos están entre la parte donde habla de la esposa del Cordero, la novia del Cordero, y la parte que habla de la iglesia como guerrero. ¿Por qué es importante? Porque todo tiene que estar en su orden, como he dicho antes. Si no está en orden, olvidarse del Efesios 6 del 10 al final, ¿okay? Porque no funciona. Muchos creyentes quieren, cuando están pasando por luchas y están pasando por tribulación y están pasando por ataques de Satanás y por guerra, que no, como creyentes no estamos exentos de las luchas, se van automáticamente a Efesios 6:10 y empiezan a citar estos versículos, vestidos de la armadura de Dios, y muchos de ellos lo hacen como un ritual. Yo me visto con la armadura de Dios, me pongo ¿dónde están? Aquí abajo. Me pongo la verdad, me ciño con la verdad,
me pongo la coraza de justicia, me calzo los pies con el apresto del Evangelio, tomo la espada de la fe, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y empiezan a declarar versículos y promesas y a luchar poniéndose estas piezas de la armadura de Dios. Pero lo que nos está enseñando Pablo aquí, por eso lo enfatizo tantas veces, es que si la primera parte, el orden de Dios, el orden establecido por Dios, la cabeza, el cuerpo, la esposa, el esposo, los hijos, los padres, los hijos, los siervos con sus amos, si toda esa parte práctica no está en orden, si no estamos respetando, si no estamos obedeciendo, si no estamos, como dice aquí, los hijos obedeciendo y ¿qué dice otra palabra más? Honrando a los padres y a las madres, entonces Efesios, la parte de la batalla espiritual, la parte de la lucha, la parte de la armadura de Dios no funciona. ¿Os acordáis? Muchos os preguntaréis por qué. Y la razón es por lo que dije de los ángeles, tantos los caídos como los no caídos, sobre todo los malos, que son los que arman jaleo y los que están tratando siempre de dividirnos, de robar la autoridad que tenemos en Cristo, de minar nuestra autoridad, de que nuestras oraciones no sean efectivas, de que la palabra de Dios no funcione en nuestra vida, de que no vivamos en la victoria que ya es nuestra. Amén. ¿Me entiende alguien lo que estoy diciendo, no? Entonces, todas esas cosas tienen que estar en orden. Si un hijo, por ejemplo, no está honrando a sus padres y no está viviendo en obediencia a los padres, ¿y os dais cuenta que no dice padres buenos y padres malos? Dice padres en general, padre y madre, aunque al final se dice, le exhorta a los padres en el versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero esa obediencia es lo que pone al hijo, estamos hablando ahora de Efesios 6, por eso enfatizo a los hijos, pone al hijo, al hijo creyente, lo pone en una situación de cobertura, de protección, que cuando cualquier ataque que venga contra él de parte de Satanás, cualquier tentación o ataque, puede este joven mantenerse firme y empezar a declarar la palabra y a luchar con la palabra y tener victoria. ¿Por qué? Porque está en la posición donde está protegido, está cubierto y está en autoridad. Si queréis un versículo para confirmar esto, podéis verlo en Efesios, el versículo 13, perdón. Yo no lo veía, lo he pasado 2 o 3 veces y no lo veía. El versículo 13 dice, por eso tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Habiendo hecho todo, ¿qué significa habiendo hecho todo? Nos está diciendo en los versículos primeros del capítulo 6, los primeros capítulos de esta sección, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo. Aquí vemos otra vez el orden. Este es un orden y un orden de autoridad en el mundo espiritual de Satanás. Están los principados, están las potestades, están los gobernadores del mundo que están debajo de las potestades de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, que son los soldados rasos, si queréis decirlo así, en las regiones celestes, que es aquí donde vivimos nosotros, son los que se mueven aquí en el cielo, en la atmósfera donde estamos nosotros. Hay un orden, y por causa de este orden, el versículo 13 nos dice, después de haberlo hecho todo, estar firmes. ¿Qué es todo? ¿Qué significa todo? Todo lo que hemos leído en el capítulo 4, 5 y el principio del 6. Cristo la cabeza, el cuerpo, la iglesia el cuerpo, bajo las órdenes y el señorío de la cabeza, la esposa bajo la autoridad y la protección y el señorío del esposo, los hijos honrando y respetando y obedeciendo a los padres, los siervos obedeciendo y respetando a sus señores, los señores respetando a los siervos. Después de que todo está en orden, de que estamos haciendo todo, después de haber hecho todo, dice la Biblia, estar firmes. Y es ahí donde podemos luchar sin temor
y podemos luchar sabiendo que tenemos la victoria. Veamos lo que veamos, pase lo que pase, estamos en Cristo Jesús. ¿Okay? Ese punto es importante. No podemos sacar textos fuera de contexto y esperar que funcionen en nuestra vida, porque no es así. Tenemos que seguir el orden de Dios. Es un Dios de orden, y los demonios, aunque son rebeldes, nos damos cuenta, y aunque no se respetan mucho entre sí, nos damos cuenta que también tienen su orden: principados, potestades, gobernantes y huestes. Cada uno tiene su autoridad, ¿okay? Y su lugar, su puesto en el mundo espiritual. Con los ángeles buenos también, pero ya me estoy metiendo en otros estudios que no vamos a hacerlo hoy ni meternos hoy, pero también están los arcángeles y los querubines y los etcétera, los ángeles adoradores, los ángeles guerreros, y los grandes, los medianos, los pequeños, y también hay un rango, un sistema ahí de orden en Dios, y todos guardan su posición, puesta por Dios. O sea, aquí vemos esto, vemos este concepto aquí en Efesios, y el resultado es la victoria. Por lo demás, dice el versículo 10, o sea que está claro que tenemos que mantener ese orden, ¿no? El versículo 10 dice: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que aquí nos damos cuenta una vez más lo que vengo diciendo desde que empezamos a estudiar esto: fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es nuestra fuerza, sino el poder de Dios obrando en nosotros, como dice Efesios 1, en los versículos 19, capítulo 1, 19, porque no es nuestra fuerza, dice el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos está en vosotros, y ese es el poder de que está hablando aquí. Sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? El mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que lo resucitó de los muertos, que venció la muerte. El mismo Espíritu está en vosotros, y ese es el poder que hay en nosotros para vencer. Lo que tenemos que aprender cuando estamos en alguna lucha o estamos en alguna batalla espiritual es a depender de esa fuerza, no de la nuestra, no de la nuestra propia. Vamos a verlo un poco más adelante. No de la nuestra. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza no podemos. En nuestra fuerza, para que entendáis cómo funciona la guerra espiritual, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad, en nuestro propio poder, no tenemos absolutamente ningún derecho para enfrentarnos a Satanás. Lo primero que va a hacer Satanás si te enfrentas a él en tu poder, en tu fuerza, en tu habilidad, en tu sabiduría, lo primero que va a hacer Satanás es pisotearte y decirte: ¿y tú quién eres? No sé si me habéis entendido. Un ejemplo bíblico de eso, para que veáis que no estoy exagerando. En los tiempos de cuando Jesús anduvo sobre la tierra, sacerdotes lo acusaban a Jesús, y le decían: tú echas los espíritus por Belcebú, tú echas los espíritus por el diablo, tú estás sirviendo al diablo y en su nombre y en su autoridad. Y Jesús le responde y le dice: si yo echo fuera a los discípulos por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? No sé si ya os acordáis haber leído eso. Después nos da un ejemplo de los hijos de un sacerdote llamado Seba. Eran hijos de un sacerdote. En términos modernos podríamos decir eran hijos de un líder de la iglesia, de un pastor, por ejemplo. Echaban fuera demonios porque creían que eran justos, creían que tenían influencia, enchufe, como dicen en Murcia, porque eran hijos de sacerdote, porque los demonios le iban a hacer caso. Sin embargo, la Biblia nos dice que los demonios se le echaron encima, los desnudaron, los golpearon, los destrozaron y se fueron humillados, sangrando, heridos, huyendo de ese encuentro. ¿Me entendéis o no? Tú por tu fuerza
no puedes enfrentarte. Tienes que aprender, tenemos que aprender que es en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y cuando yo me enfrento a Satanás, cualquier ataque que venga contra mí, contra mi persona, contra mi familia, y me enfrento o contra la iglesia, o contra el mundo, o contra el país, y cualquier ataque que venga contra estas áreas que he mencionado por las cuales yo soy responsable, yo como creyente soy responsable por mi vida, por mi familia, por mi hogar, por mis hijos, por mis nietos, por mi país, por mi ciudad, por mi pueblo. Tú como creyente eres responsable porque eres el embajador de Cristo sobre el pueblo donde vives y tienes autoridad y derecho para destruir toda barrera, todo obstáculo que esté impidiendo que tu pueblo donde tú vives y donde tú representas a Cristo y su reino reciban la salvación y la luz del Evangelio. Pero para enfrentarte a eso y ver victoria y ver transformación en ese ambiente donde tú tienes autoridad, tiene que estar todo en orden y saber que estás en Cristo, que te enfrentas en Cristo, porque es Cristo que lo ha vencido. Una historia en la Biblia que ilustra esto muy bien es la historia de David y Goliat. Goliat se ríe de David y le dice: tú vienes a mí como si yo fuese un perro con piedras y tal. Y David le contesta, le dice: no, yo vengo a ti en nombre de Jehová, el Dios de las huestes de Israel. Y ese es el secreto a la lucha espiritual, a la batalla. Yo vengo ante ti, Satanás, en Cristo por la autoridad que Él me ha dado. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, tú no tienes nada en mí. No puedes acusarme de nada. No puedes señalarme de nada. Porque estoy en Cristo. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pero es así. Y es por eso que nos dice: vestíos de la armadura. ¿De quién es la armadura? ¿Es tuya? ¿Son tus buenas obras? ¿Es tu autoridad? ¿Es tu sabiduría? No. La armadura es de Dios. Para poder estar firmes frente a las artimañas. Esta palabra artimañas, estrategias, pero yo creo que se entiende bien, ¿no? Estrategias de Satanás, artimañas de Satanás. Vestidos de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, no de parte solamente, sino de toda la armadura de Dios. Digo de toda porque hay muchos grupos. Esto está hablando de las denominaciones de la religión, muchos grupos que no creen, por ejemplo, en que hay que declarar la palabra de Dios. Entonces ya están luchando sin la espada, que es la palabra de Dios, ¿me entendéis o no? Hay muchos que solamente se ponen el yelmo de la salvación. Soy salvo y estoy en Cristo Jesús. Soy salvo. Algún día cuando venga Cristo, cuando me muera, me voy al cielo porque soy salvo, y luchan solamente con esa parte de la armadura. Soy salvo, soy salvo, soy salvo. Pero Satanás los está atacando por otros lados que tienen indefensos. ¿Okay? Este tema es importante saberlo porque muchas veces también, como he dicho antes, no tenemos la victoria completa que deberíamos tener por causa de no entender todo lo que Cristo Jesús ha hecho. Tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo lo anterior que ya hemos mencionado, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad en la Biblia que estoy leyendo yo, en la versión que leo yo, está en mayúscula, o sea que está hablando de una persona. Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad, conoceréis a Cristo Jesús, en otras palabras, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Entonces aquí, ¿qué armadura? ¿De qué está hablando aquí de la verdad? La verdad es todo aquello que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. La verdad de Dios, la verdad de su sacrificio. El que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. El que en toda nuestra vida, el centro de nuestra vida es Cristo.
que Cristo expresa su vida y todo lo que Él es, su amor, su gozo, su paz, su justicia a través de nosotros, su poder a través de nosotros. Nos vestimos con la verdad, sabiendo que la verdad nos hará libres, sabiendo que Cristo ya ha vencido a Satanás. Ahora, estoy tratando de buscar ejemplos prácticos para que veáis cómo funciona todo esto en lo práctico. Si yo no me visto con la verdad y me enfrento a Satanás sin saber o sin aceptar o sin reconocer que Cristo Jesús ya lo ha hecho por mí en la cruz del Calvario, que Cristo Jesús ya ha vencido a Satanás, que Cristo Jesús ya lo ha despojado de sus armas y de su poder, que Cristo Jesús ya ha llevado mis pecados, pasado, presente y futuro, que Cristo Jesús ya me ha sanado, por sus llagas yo fui sanado. No sé si os dais cuenta de lo que estoy diciendo y a dónde quiero llegar, pero Satanás, si no te vistes con la verdad, si no conoces la verdad porque no quieres aceptarla, porque te han enseñado lo contrario o porque no lo crees, entonces Satanás te va a atacar por ahí. Y cuando Satanás te diga, pues, una enfermedad, toma, pa, un golpe. ¿Y qué hacemos los creyentes que no nos ponemos la parte de la verdad, nos vestimos con la armadura de la verdad? Empezamos a quejarnos, empezamos a orar, porque en la fe empezamos a orar, Padre, Señor, sáname en tu misericordia, Señor, sáname. Y Satanás dando golpes, Señor, sáname, Señor, en tu misericordia, Señor, si es tu voluntad, sáname, Señor es soberano. Contamos nuestro testimonio, entre comillas. Yo estoy creyendo en Dios y tengo mi fe puesta en Dios, pero Dios es soberano, que haga Dios lo que Él quiera. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? Y Satanás no está dando ahí palos y palos y palos y palos, viviendo por debajo de lo que Cristo Jesús ha logrado por ti en la cruz del Calvario, sin poder vivir en victoria, porque no nos vestimos, no nos ceñimos nuestros lomos con la verdad de lo que Cristo Jesús ha hecho. La coraza de justicia es otra. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Él nos ha la justicia de Dios en Cristo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Yo he sido justificado. La palabra de Dios nos dice que Él es nuestra justicia. Y me das la Biblia esa. Él es nuestra justicia. Es lo mismo que he dicho yo antes. Si nos enfrentamos a Satanás y no nos ponemos la pieza esta de la coraza de justicia, entonces vamos con desventaja a enfrentarnos. Los creyentes que no creen en esto son aquellos que dicen, hasta que no llegue al cielo no vamos a ser santos, hasta que no lleguemos al cielo y pasemos ante el tribunal de Cristo, no podemos saber si hemos sido perdonados o no, o si Dios me ha perdonado o no. Son esos creyentes que van por ahí diciendo, es que somos pecadores y todos y somos humanos y siempre fallamos y no soy digno de que Dios me use, no soy digno de que Dios me escuche porque soy pecador. Ese es el creyente que no se viste con la coraza de justicia. ¿Estáis ahí? ¿Estáis contentos? Entonces, ¿qué pasa? Se enfrenta a Satanás, viene un ataque contra su hogar, contra su casa, contra su familia. Y lo único que tiene que hacer Satanás es, ¿tú quién eres para enfrentarte a mí? Si eres pecador, ¿tú quién eres para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Me estás abriendo la puerta para que entre en tu hogar, por tu actitud, por tu rebelión, por tu pecado. Y nos quedamos callados porque no sabemos defendernos, no sabemos contestar y decir, no, Satanás, no soy perfecto, yo no soy perfecto, pero no soy yo el que se está enfrentando a ti, es Cristo en mí y yo en Él, y estoy revestido con la coraza de justicia, y por su sacrificio en la cruz del Calvario soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, santo. De hecho, si veis la introducción a Efesios y a Colosenses y a Filipenses, ¿a quién están dirigidas estas cartas? A los santos, no a los pecadores. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los pies fortalecen nuestra posición en la batalla. Acordarse que Pablo está usando aquí el ejemplo, imaginarse en un momento, está en una cárcel. Efesios, Colosenses y Filipenses lo escribió desde la cárcel. Está en una cárcel. Tiene
La Biblia nos dice que tiene a dos soldados romanos encadenados junto a él. O sea que están ahí al lado de él todo el día, 24 horas al día. Los soldados que están guardando la entrada, no sé, unos 8, por lo menos 6, de 6 a 8 soldados romanos. Él está viendo todos los días, está viendo un soldado romano, la armadura romana, la espada romana, el yelmo romano, los calzados romanos, la coraza romana. Está viendo un soldado romano, está tomando, lo que quiero decir es que está tomando ejemplo, nos está dando ejemplos usando lo que está viendo, la armadura romana. Los calzados que usaban los romanos eran como, no eran botas como las que usan los militares hoy en día, eran como unas sandalias, pero la curiosidad de estas sandalias es que tenían clavos clavadas en la suela que salían para afuera, no para el pie, obvio, lógicamente, sino para afuera. ¿Y de qué servían esos clavos? Como los tacos de las botas de los futbolistas. Esos tacos servían para afirmarse en el suelo. Cuando un soldado romano pisaba fuerte, quedaba anclado, quedaba ahí firme, y aunque el enemigo tratase de empujarlo hacia atrás, no podía, porque estaba con los clavos ahí agarrados al suelo, firme en el suelo. Nos habla entonces aquí el calzado de los pies con el apresto del evangelio de un cimiento, un fundamento firme, en lo que Cristo Jesús ha hecho, en el evangelio, en las buenas nuevas, en lo que significa la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando tenemos esa posición firme, sabiendo que lo que el evangelio significa, las buenas nuevas, no nos pueden empujar, el enemigo no nos puede hacer retroceder, estamos con los pies anclados firmemente en el suelo. Y aunque traten de hacernos retraernos, echarnos atrás, no pueden. El apóstol Pablo, hablando de Cristo, dice: porque hay algunos que retroceden, de los cuales Dios no está muy contento con ellos, porque no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos adelante en Cristo Jesús. El cristiano, de hecho, el cristiano siempre tiene que ir para adelante, no puede ir nunca para atrás. El cristiano verdadero. Os dais cuenta también, hablando de la armadura, que toda la armadura va adelante. No hay nada que proteja nuestras espaldas. ¿Alguien sabe el por qué? El salmista David lo sabía. Dice: Señor, tú eres mi retaguardia, o mi gloria, el que protege mis espaldas. O sea que detrás tenemos a Cristo. Tenemos todo lo que el nombre de Cristo significa a nuestras espaldas, respaldándonos. Pero nosotros tenemos que avanzar. En el versículo 16 nos habla del escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. La fe a la verdad. Protegemos nuestros lomos con la verdad, cubrimos nuestra conciencia con la justicia, nuestra conciencia libre de acusación, porque sabemos que Cristo Jesús nos ha justificado, calzado los pies con la paz, y protegidos nuestro ser, lo protegemos nuestro cuerpo con la fe. La fe, como he dicho antes, es una seguridad y confianza en todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que Dios significa en Cristo Jesús. Necesitamos estas 4 partes, son importantes en nuestra armadura, no podemos dejarlas a un lado. La fe, los dardos de fuego son las tentaciones, son las preocupaciones, son las dudas, son las preguntas, son las mentiras, son las que Satanás lanza contra el creyente. Dudas, preguntas, propuestas, tentaciones que lanza contra el creyente para hacerte caer. Satanás es un experto en estas cosas. Si os acordáis de la primera vez que vemos a Satanás obrar en la tentación, fue en el jardín del Edén. Siempre cogiendo la verdad, ¿os acordáis de la verdad? Cogiendo la verdad y retorciéndola. O sea que siempre va a venir a tu vida con la verdad. Y es ahí el peligro, porque muchos se dejan engañar o caen por causa de esto. Viene con la verdad. Es verdad que Dios dijo
que si comes de este árbol vas a morir. Sí, es verdad. Lo que tenían que haber contestado Adán y Eva, sí es verdad que dijo eso Dios. Pero lo que no es verdad, Satanás, es que al comer de ese árbol seríamos como Dios, cuando Él ya nos ha hecho a su imagen y semejanza para tener comunión con Él, para andar con Él y para hablar con Él y para estar con Él. Okay, entonces la fe, mantenerse firmes en la tentación, mantenerse firmes en las dudas. Todos tenemos dudas, pero la duda no debería afectar tu fe, tu confianza en Dios. Las mentiras, las preguntas que a veces nos vienen a nuestra mente son los dardos de fuego que los paramos con el escudo de la fe. El versículo 17, y aceptar el yelmo de la salvación. Y el yelmo de la salvación, el yelmo es un casco que se pone en la cabeza y nos protege en nuestra mente, en nuestro intelecto. Acordarse que la palabra salvación viene de la palabra soteriología, sacamos soteriología de ahí, que quiere decir, se usa cuando habla de salvación, sanidad, estar completo en Cristo Jesús, sanidad, salvación y todo lo demás. La mente. Satanás siempre va a, esta es una de sus estrategias, va a atacarte a través de tus pensamientos, de tu mente. Y tenemos que aprender a diferenciar entre lo que son tus pensamientos y los pensamientos de Satanás. Y ahí está lo difícil, quizás, entre comillas, si queréis decirlo así. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a lo hace de tal forma, con tanta sutileza, que te hace pensar que los pensamientos suyos son los tuyos, que eres tú el que estás pensando eso, que eres tú el que estás pensando que no sirves para nada, que eres tú el que está pensando que no vales, que eres tú el que estás pensando que estás mejor muerta o muerto y que debes suicidarte, que eres tú y no eres tú. Es Satanás que pone esos pensamientos en tu mente. Es por eso que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, proteger nuestra mente, proteger nuestro intelecto contra los pensamientos negativos, disparatados de Satanás. La salvación completa de Dios. Satanás lo que hace es que trata de inyectar amenazas, preocupaciones. La preocupación es un arma poderosa de Satanás. La ansiedad y cualquier otro pensamiento que te debilita o que va a hacerte dudar de la palabra de Dios o de la verdad que tienes de quién eres en Cristo Jesús. Y la salvación. Entonces tenemos que ver qué es la salvación y qué significa en nuestras vidas y cómo funciona. Podéis leer un versículo en Juan 16:13, Juan 16:33, perdón. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Cristo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, nos dice Cristo Jesús, yo ya he vencido. ¿Os dais cuenta que está en pasado? Yo he vencido al mundo. Entonces, cualquier pensamiento que nos venga sobre estas cosas, de que tú no sirves, de que tú no vales, de que ansiedad, preocupación, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Qué va a pasar cuando con las limitaciones que nos están poniendo? Hoy salí con mi familia a dar un paseo esta mañana y sabéis que no hemos podido encontrar ni un solo lugar donde comer porque no nos dejaban entrar. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Dónde vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? No nos dejan entrar en ningún lugar. Ansiedad, preocupaciones, pensamientos, amenazas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tienes que protegerte? Volver siempre a la palabra de Dios. Yo he vencido al mundo, tendréis aflicción, pero confiad, estar confiados en mí, estar seguros en mí, estar tranquilos, porque yo he vencido el mundo. Pero, ¿qué vas a comer si no te sometes al hombre y a lo que el hombre demanda? ¿Qué vas a comer? ¿Dónde vas a trabajar?
Volver a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Satanás. ¿Qué dice la palabra de Dios? Satanás. Satanás, escrito está. Jehová, uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, Él es mi proveedor, Él es mi pastor, nada me faltará. Aunque tu padre y tu madre te abandonen y tus seres queridos te abandonen, yo nunca te abandonaré, porque estaré contigo hasta el fin, todos los días hasta el fin de la era presente y cualquier otra era que venga. Amén. Proteger nuestro pensamiento con la palabra, con lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. La muerte, nos preocupamos por la muerte. ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si me muero? Pues ¿qué pasa? Si eres cristiano no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay uno, como dice el corito, hay uno que venció y a la muerte conquistó, y a la diestra junto al Padre se sentó, que es Cristo Jesús. La muerte está vencida, la muerte no tiene aguijón, la muerte no tiene victoria. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Leemos esos versículos bonitos y los citamos, pero no nos damos cuenta del poder que tienen. ¿Por qué tienen poder? Para vencer a Satanás. ¿Por qué? Porque el día que tú tengas eso claro en tu mente, que no sea solamente un versículo bonito que citas o que te lo has aprendido de memoria cuando fuiste a la escuela dominical, el día que lo creas tal como hay que creerlo, porque está escrito, porque Dios lo ha dicho y Dios no mente, o te das cuenta que Satanás no puede tocarte, y aunque no tiene poder. ¿Por qué? Porque no le temes a la muerte. Y sobre todo la oración, orando en todo tiempo. La oración es lo que mantiene todo esto, toda esta armadura unida, podemos decir así. Lo que mantiene toda esta armadura efectiva, funcionando en el Espíritu, orando en el Espíritu, con toda oración y súplica, velando también para ello, para la victoria, para el triunfo, para saber la armadura que tenemos en Cristo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia es la palabra clave. ¿Cuántas veces nos pasa que nos levantamos o pasamos el día entero, no tenemos ganas de orar, estamos desanimados, quizás estamos cansados y no oramos, o no vemos el resultado que queremos y no perseveramos? El secreto de la oración es perseverancia, pero perseverancia sabiendo lo que estás orando. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y veremos el resultado. Llevo ya varias semanas leyendo testimonios de los avivadores del pasado, de los avivamientos del pasado. Y una de las cosas que me llama la atención cada vez que leo, y no es la primera vez que lo leo, llevo casi toda la vida estudiando los avivamientos, cada vez que los leo, lo que más me llama la atención es la perseverancia en oración. Habían personas que oraban 3, 4, 5, 6, 7 años y no veían nada. Y de repente, cuando menos lo esperaban, la gloria de Dios descendía y trastornaba el mundo entero. 7 años orando, pero perseverando. ¿Por qué perseveraban? ¿Por qué orar 7 años por un avivamiento? Y no echarte atrás, y no cansarte, y no decir, no, ya no oro más porque no va a suceder nada. Porque la palabra de Dios dice, la palabra de Dios está llena. Habacuc, y podemos citar un montón de versículos en Habacuc. En Habacuc 3:2, Habacuc 2:3, Malaquías 3:1. Señor, las obras que tú hiciste en el pasado, hazlas otra vez en nuestro tiempo. Señor, avívanos en medio de los tiempos, manda tu fuego, tu gloria. En medio de los tiempos, aviva tu obra, Señor. Salmo 85:6. Porque el primer día y el segundo día tendréis aflicción y tendréis problemas, pero al tercer día avivaré a mi pueblo. Al tercer día. Y está llena la palabra de promesas. Está llena la palabra de promesas. Además de que el creyente, como he dicho muchas veces, yo no debería vivir sin estar avivado, porque la vida viene de Cristo. La vida, la gloria, estamos llenos de esa gloria. Pero también reconozco que por las circunstancias de la vida y por las luchas a veces y por las circunstancias por las cuales tenemos que pasar y vivir, se nos olvida
Se nos olvida de quién está en nosotros y quién vive en nosotros. Perseverancia. Clama a mí y yo te responderé. Habían hombres y mujeres que oraban y oraban y oraban. El gran avivamiento de las Islas Hébridas, unas islas insignificantes en la costa de Escocia. Es el país quizás el más frío, no, pero ahí es vientos y corrientes de aire y frío y lluvia y ahí no vive casi nadie, y sin embargo habían mujeres orando, mujeres ancianas ahí orando y clamando: Señor, tu palabra dice que al tercer día nos avivarás. Señor, tu palabra dice que clamemos a ti y tú nos responderás. Señor, tu palabra dice que rasgarás los cielos y descenderás con gloria, Señor, sobre esta nación. Señor, tu palabra dice y está escrito que harás caer la lluvia temprana y tardía sobre la tierra seca. Señor, en el nombre de Cristo, avivamiento, perseverancia. Y no solamente eso, sino todo lo demás. Por tus hijos, por avivamiento, por un sinfín de cosas. Pero el secreto es la perseverancia. Dentro de esta oración, cuando tú decidas orar de esta forma, con perseverancia, sabiendo lo que dice la palabra de Dios, no creas que te va a hacer fácil. Vas a tener pensamientos adversos, como hemos visto en los versículos anteriores. Vas a tener ataques, vas a tener desgaste emocional, desgaste físico. Vas a pasar por tiempos de acusación del enemigo, que te va a decir: te das cuenta como Dios no te contesta, te das cuenta como Dios te ha abandonado, te das cuenta como Dios no, yo he terminado contigo. Sin embargo, el que se viste con la verdad, el que se viste con el evangelio de la paz del evangelio, el que se viste con la armadura de Dios, que es el yelmo de la salvación, toma todos esos pensamientos y dice: no, Satanás, porque la palabra de Dios dice: Él visitará a su pueblo. ¿Alguien me está escuchando esta tarde? Esto es la lucha espiritual. La lucha espiritual, en ninguna parte en la Biblia verás lucha espiritual como se practica en muchos lugares, de atar y desatar, y yo te ato, yo te reprendo, es hacer la voluntad de Dios, es declarar la palabra, es creer la palabra, es estar firme en la palabra, es la verdad. ¿Qué dice la Biblia? No orar sin saber lo que dice la Biblia, no orar haciendo... como dice mi nieto: vamos a hacer un experimento, abuelo, a ver si funciona. No orar de esa forma. La oración tiene que ser inteligente, la oración tiene que ser perseverante, la oración tiene que ser basada en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso nos lleva a la única arma ofensiva. Porque si os dais cuenta son casi todas defensivas. Sin embargo, hay una que es ofensiva, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aprender a usar la palabra de Dios. No estoy hablando aquí de palabras mágicas, no estoy hablando aquí como piensan muchos que critican a los que predican y enseñan lo que estoy predicando ahora. Que vamos por ahí diciendo y que acontece, declarando: yo declaro. Yo soy el que estoy en contra de esas cosas, precisamente. Lo que no se trata de declarar, yo declaro, yo decreto y declaro. No se trata de declarar y decretar y como si fuera una fórmula mágica, esperando que todo eso suceda porque yo he decretado. No. Se trata de confesar la palabra de Dios, de decir lo mismo que está diciendo la palabra de Dios. No es una fórmula mágica que porque yo lo diga va a ser así. No va a ser así porque yo lo diga, va a ser así porque la palabra lo dice. Y yo lo único que estoy haciendo es repitiéndole a Satanás, repitiéndole a las circunstancias, y a veces a mí mismo, declarándome, y a veces a Dios mismo. Yo sé que para muchos, sobre todo los que creen que Dios es un ser soberano, que hace lo que quiere y que no nos ha dado permiso para gobernar ni para intervenir en los asuntos. Incluso eso, la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, fijarse bien, que no estoy hablando del Nuevo Pacto, estoy hablando del Antiguo Testamento, y el Nuevo es mucho mejor que el Antiguo.
en el Antiguo Testamento, a Jeremías, a Isaías y a muchos otros, le dice: entremos a juicio, hacedme recordar lo que yo he dicho, lo que yo he prometido. Y será así. Si queréis algún ejemplo de eso, podéis ver, el más claro quizás sea el de Moisés, cuando está llevando el pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, pasando por el desierto. En más de una ocasión, Dios le dice, soberanía de Dios, lo que llaman soberanía de Dios. Dios le dice: quítate de en medio porque los voy a destruir a todos. Y sin embargo Moisés dice: Señor, no te olvides de que este es tu pueblo. Señor, si tú los destruyes, ¿qué van a decir los demás pueblos acerca de ti? ¿Qué opinión van a tener de ti? ¿Os dais cuenta cómo intercede, cómo interviene? Y le hace recordar a Dios, no porque Dios sea olvidadizo, no porque Dios sea senil, porque Dios mismo lo ha establecido. Y yo creo que lo hace para ver si somos nosotros los que sabemos lo que estamos orando, si somos nosotros los que tenemos claro lo que creemos y no creemos. Entremos a juicio, le dice a Jeremías, y hacedme recordar lo que yo he prometido. Hacedme recordar. Y así podéis ver ejemplo tras ejemplo en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y así sucesivamente vamos viendo cómo funciona esta lucha contra Satanás y contra los enemigos. Vuelvo a repetir, porque es importante para evitar pérdidas en el ejército de Dios, bajas, que todas las cosas tienen que estar en orden, honrando a los padres, respetando a los hijos, a los siervos, a los jefes, a la esposa, al esposo, a Cristo, que es la cabeza. Todo tiene que estar en orden. Amén. Después llegamos a la despedida, por así decirlo, en el versículo 21 en adelante. Pablo se despide. Dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, que es lo que hago, os mando a Tíquico, y él os dará a conocer cómo os van las cosas aquí. Él es un hermano amado y fiel servidor en Cristo Jesús, en el Señor. Para que consuele vuestros corazones. Acordarse que Pablo estaba preso, los creyentes estaban tristes por causa del encarcelamiento. Entonces manda a Tíquico para que los consuele. Efesios 6:23, muy importante, otro punto importante aquí, tomar nota: paz a los hermanos y amor con fe. Amor con fe. Esas dos cosas tienen que ir siempre juntas. Amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Si buscáis en Gálatas 5:6, veréis por qué digo que esas dos cosas van juntas y es importante. Es otro de esos conceptos que hemos visto al principio, el orden de Dios. Es importante. En Gálatas, un momento, a ver si lo encuentro. Estoy usando una Biblia que no está en el orden típico. Gálatas 5:6, ¿qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. En otras palabras, ni la ley, ni la gracia, o sea, ni la religión, ni no religión, sino la fe que obra por el amor. O sea que lo que le da poder a la fe, por así decirlo, es el amor. El amor, el perfecto amor, echa fuera todo temor. El temor precisamente es el enemigo número uno de la fe. Es lo que nos hace dudar, es lo que nos hace creer que Dios no está obrando en nuestras vidas o no quiere obrar. La fe que obra por el amor. O sea que el amor tiene un papel muy importante que jugar en la fe. El amor todo lo puede, el amor todo lo cree, el amor todo lo
lo soporta, lo acepta, etcétera, etcétera. Y vemos que Dios es amor. Es la naturaleza de Dios. La manifestación del Espíritu Santo en 1 Corintios 11, en 1 Corintios 12, son por amor, porque yo puedo profetizar, puedo hablar en lenguas, puedo tener palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, pero si no estoy usándolas o obrando en amor, no sirven de nada porque suenan a vacío, suenan a hueco, a metal que retiñe. El amor con fe. Tristemente, este capítulo, no sé si os habéis dado cuenta al leer el libro de Efesios. Efesios usa la palabra, usa la palabra amor más de 11 o 12 veces. De hecho, en el versículo 1, Efesios 1, si queréis rápidamente verlo, es Efesios 1:15. Dice, por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y del amor para con todos los santos. Era una iglesia que sabía andar en amor, una iglesia que manifestaba el amor los unos a los otros, amor para con todos los santos. Fe y amor, los vemos los dos juntos aquí. Menciona la palabra amor más de 11 o 12 o 13 veces en estos 6 cortos capítulos que hemos leído. El amor que tenéis los unos para los otros. Sin embargo, tristemente, si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, que volvemos a ver a esta iglesia mencionada, que dice, pero tengo contra ti, vamos a leerlo entero porque no es todo malo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro entre las iglesias, que es Cristo Jesús. Yo conozco tus obras y arduo trabajo. En otras palabras, trabajaban la obra de Dios, etcétera, la obra de Dios, fijarse bien, hacían las cosas que Dios los mandaba hacer, y tu perseverancia en oración, tu perseverancia, que se mantenían firmes y fieles en la obra, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En otras palabras, no aceptaban a cualquier persona que viniese y dijera, yo soy apóstol, tenéis que someterse a mí, etcétera. Y los hallaste mentirosos, y tienes perseverancia, y soportaste por causa de mi nombre toda persecución, y si no has desmayado en medio de la persecución, no has desmayado por la persecución que viene por causa de mi nombre. Pero, dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado, como dice la versión, que has perdido tu primer amor. Pero siempre hay una solución en Cristo Jesús, siempre hay salvación. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete. Arrepentirse quiere decir volver, cambia de dirección y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Sin embargo, tú tienes esto que aborreces, tú tienes esto que es bueno, dice, tú tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también, dice el Señor, aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence, le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. ¿Okay? Entonces, aunque es una iglesia que empezó con amor hacia los santos, amor hacia Dios, en medio de la persecución se mantenían en amor, en medio de la tribulación se mantenían firmes en Dios y en el amor y en las obras. Sin embargo, terminan, como dice aquí en Apocalipsis, perdiendo su primer amor, ese amor que tenían al principio. Es importante, no os caigamos en lo mismo. Los nicolaitas, alguien se está preguntando, los puedo escuchar. Alguien está preguntando, ¿quién son los nicolaitas? Pues la verdad es que no lo sé exactamente, porque la Biblia no nos da muchas explicaciones. Pero si vamos a las raíces griegas de esta palabra nicolaitas, vemos en el diccionario griego que está compuesta de 2 palabras. Nico quiere decir el que vence,
el que vence sobre, y laitas, que viene de la palabra laicos, que quiere decir el pueblo o la gente, el que vence sobre el pueblo. En otras palabras, el que vence y domina al pueblo. Son los nicolaitas. La iglesia de Éfeso, los creyentes en Éfeso aborrecen a los nicolaitas, y Cristo Jesús dice: yo también los aborrezco. O sea, ¿qué quiere decir en términos modernos de hoy? Aquellos que dominan al pueblo. Esto empezó a ocurrir en los tiempos bíblicos, quizás, si queréis decirlo así. Empezó a ocurrir cuando la iglesia, después de los Hechos de los Apóstoles, casi al final del primer siglo, empezó ya a verse esto en las iglesias, sobre todo con gente como Constantino, un emperador gobernante romano, cuando muchas personas de nivel, de categoría, de clase alta empezaron a convertirse al cristianismo, empezaron a controlar y a organizar la iglesia y hacer diferencia entre los laicos y los ministerios. Y esto es en parte por lo que dicen las raíces griegas, ¿okay? Lo que significa nicolaitas. La iglesia católica tiene fama de esto, tiene el papa, los obispos, los arzobispos, los no sé qué, un sinfín de categorías, de niveles. La iglesia protestante también, pastor, profeta, maestro. Pastor, profeta, maestro, evangelista, como líderes, no como dones. Ahora, yo no estoy en contra, como dije la semana pasada, del pastor, del maestro, del profeta, del apóstol, no estoy en contra de ellos, y soy de los que creo que Dios los está restaurando a su manera en el cuerpo de Cristo, pero no, o sea, lo está restaurando como dones a la iglesia, para edificar a la iglesia, no para enseñorearse de la iglesia. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Quiero terminar con un ejemplo de cómo funciona todo esto en Cristo, resumiendo el libro de Efesios. ¿Cuál es el centro de Efesios? Efesios 1, del 1 al 10. Efesios 1:10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, la voluntad de Dios, según su complacencia que se propuso en sí mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué nos hizo, como dice el versículo 8, a sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia? Dándonos a conocer, en otras palabras, ¿por qué quiere Dios que entendamos todo esto que hemos estado estudiando? Hasta la culminación de una dispensación, de este tiempo que estamos viviendo, de esta dispensación, para volver. ¿Cuál es el propósito de Dios? Volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra en Él. Cristo tiene que ser el centro de todo, y es por eso que Pablo nos da esta revelación dada por Dios. Somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, bajo la autoridad de la cabeza, tener un encuentro con Cristo. Tenemos la victoria, tenemos el triunfo, hemos vencido, podemos vencer a Satanás, podemos tomar la autoridad que Dios nos ha dado, establecer su reino, establecer su voluntad, hacer que la palabra de Dios sea cumplida y respetada por Satanás. Un ejemplo profético de esto lo podemos encontrar en Juan 4. Estaba allí, dice que Jesús con los discípulos llegaron a la ciudad de Samaria, y había el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó precisamente junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Acordarse que todo tiene que centrarse en Cristo. Cristo es el fin del propósito de Dios. Le dice entonces, y de esto se trata Efesios, le dice entonces la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a beber a mí? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don, el regalo de Dios, quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Señor, ni siquiera tienes vasija y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes tú agua para sacar agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Respondió Jesús, le dijo: todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed
jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él o en ella como una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dice a Jesús, Señor, dame esa agua viva. Quiero beber esa agua que quita la sed para siempre. Y no tenga que venir aquí a sacarla. ¿Y qué le responde Jesús? Todo esto tiene sentido. Jesús no cambia de tema así porque sí. Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y respondió la mujer, le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste, oficiales, casados por la iglesia, o por lo civil, no sé lo que estaría en ese tiempo. 5 maridos tuvo, ninguno de ellos satisfizo, ¿se dice así?, su sed. Ninguno de ellos sació su sed. Y el que tienes ahora, el 6º, no es tu marido. O sea que llegó un momento que la mujer ya había probado todo. Había probado todo lo que había por probar. Había probado y ahora tenía el 6º, el número 6 en la Biblia nos habla del hombre, la fuerza humana. Ya se había cansado de probar. Y ahora estaba probando el 6º. Ahora podemos aplicarlo esto a lo que hemos estudiado en Efesios, la iglesia. ¿Por qué? Porque el centro del propósito de Dios es Cristo. Cristo, Cristo. No olvidarse nunca de eso. No es la religión, no es el catolicismo, no es el budismo, no es el alpinismo, no es el pentecostalismo, no es el cristianismo. Esos son los 5 maridos. Podemos probar los pentecostales y no nos sacian. Podemos probar a los bautistas y no nos sacian. Podemos probar el cristianismo en general. Esta iglesia, la otra iglesia, este lugar, este otro lugar, esta religión y no nos sacian. Acordarse lo que hemos estudiado de las armaduras de Dios. Hay muchas religiones que dicen yo no creo en la palabra, en confesar la palabra, pero creo en la salvación. Yo creo en la salvación, pero no creo en la verdad. Yo creo que esto y no creo en lo otro. Estamos luchando una batalla a medio vestir. Y nos preguntamos por qué no tenemos avivamiento, por qué el mundo no respeta a la iglesia, por qué no tenemos victoria, por qué no hay victoria en mi vida, por qué no hay victoria en la iglesia en general, por qué la iglesia ha perdido esa autoridad. Porque ninguna de esos ismos, sea el que sea el comunismo, sea el budismo, sea el pentecostalismo, sea el cristianismo, no sacian. ¿Y qué es lo que hacen muchos creyentes? Que buscan al 6º hombre. El 6º hombre es la fuerza humana. Ya estoy cansado de religión, estoy cansado de los ismos. Voy a hacer las cosas por mi fuerza, voy a hacer lo que yo quiera, voy a vivir por mi cuenta. Ilegal, es una relación ilegal. Y tampoco le sació. Y al final tiene un encuentro con el 7º hombre, esta mujer. El número 7 en la Biblia quiere decir, representa a Dios, la perfección, la totalidad de Cristo. Tiene un encuentro con el 7º hombre, que es Cristo Jesús. La mujer le dice, dame de beber de esa agua que sacia. Y Cristo Jesús le dice, no tienes marido. La mujer le responde, tú eres profeta. ¿Quién es esa agua? Dame esa agua. ¿Y qué le responde Cristo Jesús? Le dice, yo soy el que tú buscas. ¿Y cómo le responde? Estudiar la historia de la mujer samaritana, tomando en cuenta lo que hemos estudiado en Efesios, y lo veréis más claro que el agua viva. Porque de repente cambia. Jesús le dice, yo soy esa agua. ¿Dónde entonces? La mujer entendió. ¿Dónde entonces tenemos que adorar? ¿Dónde? Sigue con el 6º hombre, sigue con los 5 primeros. ¿Dónde? ¿Cuál es la religión? ¿Cuál es el cristianismo verdadero? Y Jesús le responde, Cristo Jesús no vino a este mundo a establecer ningún ismo. No vino a establecer cristianismo. Vino solamente a una cosa, a que me conozcan a mí y al que me envió. ¿Me está escuchando alguien? ¿Cómo se hace esto, Señor? ¿A dónde tenemos que tener ese encuentro? ¿En Judea? ¿En Jerusalén? ¿En el templo? ¿O aquí en el monte que Jacob nos... Y Jesús le responde, viene una hora, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Señor, dame esa agua. Jesús le responde en el versículo 26, yo soy. ¿Os dais cuenta? Eso es el resumen de Efesios. Está profetizado a través de los evangelios. Cristo en ti y tú en Cristo. Y la totalidad es Cristo y el centro es Cristo. Y lo máximo es Cristo y la gloria es Cristo. Y el poder es Cristo y la victoria es Cristo. Aleluya. Ningún ismo humano, ni siquiera el cristianismo, te va a llevar a la victoria. Y si alguno se ofende por lo que estoy diciendo, verlo con vuestros propios ojos. Hay más personas amargadas, viviendo por debajo de la victoria, por debajo de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, desanimados, frustrados, con dudas, con temores, dentro del cristianismo que fuera. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo, venid, he tenido un encuentro con un hombre, con el séptimo hombre que me ha dicho todo lo que yo hice. Es el ungido, es el que me ha saciado, es el que me ha quitado la sed. Y salieron de la ciudad y fueron a él. Y dice más adelante, dice que Jesús se quedó con ellos 2 días y hubo un gran avivamiento en Samaria. Unos cuantos años después, Felipe el evangelista va a predicar a Samaria, se encuentra la semilla ya plantada, se encuentra el terreno fértil. ¿Y qué dice la Biblia? Y hubo un gran avivamiento en Samaria. ¿Por qué? Porque había una mujer que tuvo un encuentro con el séptimo Cristo, el séptimo hombre, la solución, el centro del propósito de Dios. Y el terreno estaba preparado, el terreno estaba listo. Y hubo un gran avivamiento y grandes sanidades y milagros y salvación se produjeron en toda la ciudad de Samaria. Y había, dice la Biblia, había gran gozo en esa ciudad. Amén. Queremos ver avivamiento, queremos ver las ciudades transformadas, queremos ver esta nación levantarse como herencia de Cristo Jesús, el Señor y Rey de Gloria. Necesitamos volver a poner a Cristo en su lugar, la cabeza de la iglesia. Amén. Amén. Gracias, Padre. Señor, que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas y nuestra forma de pensar. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. Queremos ver avivamiento tanto fuera como dentro de la iglesia. Y tu nombre exaltado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos.